Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a transmitir el, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a seguir qué es lo que escribió el doctor Lucas acerca de el nacimiento de la iglesia, cuando nació la iglesia de Jesús. Y quiero decirles que cuando Jesús estaba con los discípulos, él fue llevado al cielo. Eh, como está escrito, miren. Dijo Jesús que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que estar ahí porque era una promesa para la iglesia. Entonces dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos. Entonces, cuando ellos miraban al cielo, se les acercaron dos varones a ellos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo regresará y el arrebatamiento sucederá, amigos. Entonces, recuerden que leímos la elección del sucesor de Judas, que fue Matías. Entonces, en el capítulo 2 hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo, donde fueron embestidos del poder de Dios en el día del Pentecostés. Entonces, la iglesia no tenía nombre. La iglesia era una iglesia que se había formado de judíos que se habían convertido de su maldad, que se convirtieron, que se arrepintieron, que se convirtieron de su maldad a la obediencia al Dios verdadero. Entonces, vamos a ver ahora el discurso de Pedro cuando fue fundada la iglesia, amigos. Pedro, este, fue lleno del Espíritu Santo. O sea, él fue lleno del poder para poder predicar el Evangelio. Y vamos a ver a través de la lectura de esta historia de los libros del libro de los Hechos, la historia de Dios, de su iglesia, cómo Dios primero vino a los suyos eran los judíos, y ustedes van a ver cómo la iglesia, cuando predicaba Pedro, cuando predicaba Pablo, ellos iban y predicaban en las sinagogas. Ellos estaban predicándole a los judíos el verdadero evangelio de Jesús. No, Dios no había fundado una iglesia, que se llama X o tal. Esto es lo que mucha gente no comprende porque no lee. Y miren, leímos cuando llegó el día del Pentecostés y fueron ellos embestidos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó y empezó a hablar con denuedo y con poder, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. ¿Ven lo que les está diciendo? Varones judíos. Les estaba hablando a los judíos y todos los que habitan en Jerusalén, o sea, a los habitantes de Jerusalén. Esto les sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, porque habían dicho: están llenos de vino, están borrachos, están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios, porque fueron embestidos del poder del Espíritu de Dios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd de estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven hoy y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es así, amigos. Esto es impresionante. Estamos leyendo cómo en el primer discurso de Pedro, aquí nosotros vemos que él enviste de poder a sus discípulos y ellos empiezan a compartirle a los judíos. Y está hablando también de los que están lejos, o sea, los que van a ser alcanzados por la predicación del Evangelio. Esto no es una religión, es creer en Jesús, seguir a Jesús, porque aquí está diciendo a cuantos él llamare. Fíjense, porque para ustedes es la promesa, le dijo el Señor. ¿Para quién? Para los judíos y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es sin llamado. Dios llama a todas las personas a que se arrepientan, a que sean salvas de esta generación mala y perversa que cada día se hunde en la maldad. Cada día la gente tiene odio en su corazón. La gente habla muchas malas palabras. Cada día toda la gente no quiere ser buena, no quiere reconocer que es pecadora. Es más, hasta mucha gente dice, yo soy buena, no le hago mal a nadie. No se trata de que tú le hagas mal a nadie, sino que escuches a Dios y que Dios te está llamando. Acuérdense que dice en Mateo que Jesús vio a Simón Pedro y éste estaba remendando las redes y Dios le dijo, ven y sígueme. Y Pedro al instante dejó las redes. Ese es el llamado de Dios para seguirlo a él.
No es por tradición, no es porque tú hayas nacido en una iglesia, porque imagínate, si los cristianos piensan que son cristianos nada más porque nacieron de padres cristianos, no, amigos, tienen que reconocer que son pecadores y que tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse, obedecer a Jesús. Sin arrepentimiento, como dice aquí, arrepentíos y bautícese cada uno. Dice bien clarito, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque muchas personas no entienden, no conocen que recibir el Espíritu Santo es la gracia salvífica de que tú tienes la seguridad de ser salvo y no perteneces a una religión, sino que entiendes que eres de Jesús, de perteneces a Jesús porque Él murió por ti y Él te regaló su salvación y tú te cedes a Él y en arrepentimiento le pides perdón de tus pecados y te conviertes de tu maldad a la obediencia a su palabra. Ese es el secreto, amigos. Ese es el secreto para seguir a Cristo. Porque mucha gente dice, yo creo en Cristo. Sí, pero ¿le obedeces? Otros dicen, yo creo en Cristo. Y otros contestan, ¿pero le crees a Cristo? Y mucha gente piensa que lo que oye en las iglesias dice, ah, es que lo dijo Dios. No, es que tú no sabes qué dijo Dios. Y para saber qué dijo Dios, tú tienes que leer la Biblia y marcar qué es lo que dijo Dios, qué ordenó el Señor. El Señor le ordenó a Pedro una ordenanza de que le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces Pedro vino y empezó a pescar a los hombres con su evangelio y empezaron a los hombres a convertirse. ¿A convertirse de qué? ¿Del judaísmo? No, fíjense, le dijo a los judíos, conviértanse de su maldad, ustedes son perversos, malos, traidores y un montón de pecados, amigos, que tienen que saber que todos hemos pecado contra Dios, hemos hecho cosas que no le agradan. Entonces, nosotros debemos de reconocer esa maldad, arrepentirnos y convertirnos de esa maldad en que vivimos y convertirnos a la obediencia al Dios vivo y verdadero. Dejar de pecar, darle la espalda al pecado, porque si no, amigos, de nada sirven los discursos de los predicadores o aquí está la Biblia escrita y está hablándonos en este discurso. Y le está hablando a los judíos. Pero aquí dice que, que a los que están más lejos, dice, y para todos los que están lejos, ¿quiénes están lejos? Los paganos, los que no son judíos, o sea, nosotros. Y si nos trasladamos al tiempo de Pedro, Guadalajara no existía, Tonalá no existía, o sea, no existían muchas ciudades, muchas naciones, no existían. Pero hoy, amigos, desde aquel tiempo, lejos del tiempo y del espacio, ahora estamos en casi llegando al año 2000, estamos en el año 1992, viviendo ese año después de que murió Jesucristo. Y ciertamente desde el nacimiento de Jesús pues ya llevamos 2025 años. Entonces la gracia de Dios viene para salvarnos. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y la iglesia no es aquella que tiene un título, ah, la iglesia fulana, no. La iglesia son aquellos que se han convertido de su maldad, que se han convertido al Dios verdadero, que han dejado sus pecados, que se arrepienten, que se bautizan. Yo me quiero bautizar porque por obediencia a Dios, porque muchos piensan que si se bautizan son salvos, que el bautismo te salva. El bautismo no salva, amigos. El que salva es Jesucristo. Lo que te salva es la obediencia, porque cuando Cristo murió, Él te santificó con su Espíritu Santo. Somos santos, somos templos del Espíritu de Dios. Por eso Pedro, en su primer discurso, dice todo esto.
Pero vamos a continuar para terminar este capítulo 2, donde dice la vida de los primeros cristianos. O sea, fíjense, dice la vida de los primeros cristianos, no dice caóticos, no dice testigos de allá, no dice aquí, estos eran verdaderos testigos del Señor, porque eran testigos de Jesucristo, testificaron a Jesucristo. Ahora nosotros por la fe testificamos que Jesús es el Señor. Entonces mire, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, o sea, no les importaba, ellos compartían y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todo según a todos según la necesidad de cada uno, o sea, eran compartidos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, invitaban a cenar a todos, hacían una gran cena, hablaban del Señor siempre. Imagínese que nosotros fuéramos así de que, oye, voy a hacer una cena en mi casa, te invito, pero antes de cenar vamos a predicar el evangelio, vamos a compartir la palabra y sería precioso hacer esto, unánimes, compartiendo el pan con los demás, tengan o no tengan, eso es claro, dice. Entonces ellos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, ellos tenían alegría y sencillez de corazón. Nosotros debemos tener alegría y ser sencillos de corazón. Pero mucha gente está amargada, mucha gente está llena de odio, llena de maldad. Se enoja de la nada. Por ejemplo, en un edificio, vamos a ver si entienden así, muchos iban a entender. En un edificio sale una persona y barre, corta el jardín, arregla, pero los demás ni cooperan, ni con ayuda, ni con dinero y nomás hablan y están juzgando a las personas. ¿Por qué? Por la maldad que tienen en su corazón. Entonces, agreden. Entonces nosotros como cristianos lo que debemos de hacer es quedarnos callados y orar por esa persona. El Señor va a pagar a cada uno según sus obras. Así es de que si la maldad de esa persona va creciendo, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando el Señor les pague, ay amigos, no quiero estar yo ahí, cuando el Señor les pague, porque me va a dar vergüenza. A muchos les hemos compartido el Evangelio y no han creído. Es su problema. Siguen viviendo igual. No se han convertido de su maldad. No reconocen que están en ignorancia, que están entendiendo mal las cosas, que no tienen amor por el Señor. Así es de que ellos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, este, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor va a añadir a las personas cuando éstas se conviertan y crean verdaderamente en el Señor Jesucristo. Así es, amigos. Llegamos al final de esta lectura. Lean la Biblia, ustedes lo pueden corroborar. Pedro les hablaba a los israelitas, a los judíos. Y en el primer inicio de la iglesia, cuando fueron perseguidos, cuando fue todo así, ellos iban y predicaban en las sinagogas de los judíos. No existía ninguna iglesia caótica, como dicen muchos. No, que la verdadera iglesia es esta. No existía, amigos. Empezaron a creer en Cristo y les llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque creían en Jesucristo. Pero hoy en día hay muchas cosas. Ah, es que yo creo en lo que me inculcaron mis padres. Mira, tus padres te inculcan cosas que dicen otros, pero no te inculcan lo que dice la Biblia. Eso es el secreto de Dios. Entonces, si tú estás en el secreto de Dios, leyendo la Biblia, orando, pidiendo por tus familiares, que ves tus familiares que ellos dices, ay, mi tío es bien borracho, ay, mi tía es bien chismosa, ay, mi hermano es mal hablado, le gusta tomar cerveza, anda de chica en chica. Ay, mi otro tío es un sangrón, tiene su negocio y no le paga a sus trabajadores bien, o sea, todos pecan de alguna o de otra manera, inclusive también los cristianos, pero nosotros
tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, y nosotros podemos venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito cada día. Fortaléceme en el poder de tu Espíritu. Lléname de ti, Señor. Quiero agradarte. Al que tenemos que agradar es al Señor. No nos tenemos que agradar ni a nosotros mismos. Nosotros tenemos que tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Entonces el que no toma la cruz de Cristo y sigue a Cristo no es de Dios. Muchas gracias, amigos, les damos en esta mañana. Vamos a ver cómo están. Ay, Karina Castro, ¿cómo estás, Cari? Aquí dice invitar a tu video en vivo. A ver, le voy a poner, a ver si aparece, ¿sí? A ver, pack. Invitar a Karina para unirse. A ver, agregar. No te pudiste agregar porque hay problemas técnicos. Bueno, entonces hay que seguir adelante. Cristo viene pronto. El arrebatamiento se aproxima. Va a suceder algo impresionante. Le decía a mi esposa que cuando sea el arrebatamiento, pues nadie sabe el día ni la hora, pero ese día va a haber un eclipse, amigos. Va a haber un eclipse, el sol se va a poner oscuro, va a haber tinieblas. Después del eclipse, pues la gente va a mirar cómo están las cosas, va a haber un terremoto. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado de todo ahí, de todo ese evento que va a suceder, del terremoto, muchos quizás mueran al instante, pero el Señor los va a resucitar. Entonces, viene el terremoto, viene la resurrección de los muertos, luego nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, los que no hayamos muerto, seremos arrebatados y llevados al cielo en las nubes, así como cuando fue arrebatado Jesucristo, fue tomado al cielo, así seremos tomados nosotros y estaremos para siempre con el Señor en las nubes, a recibirlo allá, nos iremos, y ese es el arrebatamiento. Cristo viene sobre las nubes y nosotros en el arrebatamiento levantados de la tierra nos encontraremos con el Señor Jesucristo y estaremos para siempre con Él. Entonces, esto se acabará, amigos. Bueno, digo se acabará para nosotros, se acabará porque estaremos yendo a las bodas del Cordero, estaremos yendo al juicio de Cristo, donde el juicio de Cristo es como hoy que fueron a las a las congratulaciones de que se terminaron las clases y fueron muchos graduados y se pusieron su toga y fueron y recibieron su corona, su premio, les dieron su boleta de calificaciones, les dieron su título, les dieron todas esas cosas que les dan porque terminaron un ciclo en su vida. Así nosotros, cuando venga Cristo en el tribunal de Cristo, nos dará coronas, galardones y seremos nosotros bendecidos por el Señor y nos dará la corona de vida. Y esas coronas que nos da el Señor va a ser para que nosotros las arrojemos delante de Él. Nuestra corona será para el Señor. ¿Por qué? Porque gracias a Él somos lo que somos y seremos lo que seremos. Porque Él nos salvó por su gran amor. Muchas almas se están perdiendo y muchas se perderán. Porque no quieren, han sido engañadas por el diablo. El diablo sigue trabajando, engañando a la gente con tantas filosofías y con tantas mentiras. Así es de que tu alma es muy preciosa para el Señor. El alma tiene un valor incalculable. Por eso Cristo dio su vida por esa alma. Entonces Él murió por mí. Mi alma es preciosa para el Señor, de mucho valor. Y Él entregó su vida por mí. Entonces yo, por la salvación que me ha regalado, me rindo a Él. Entonces, así de sencillo es el Evangelio, amigos, pero difícil de obedecer, porque hay muchos tropiezos y hay muchas cosas, hay mucho engaño, hay mucha mentira, y nosotros tenemos que ser fuertes, amigos. Como dice ahí en Habacuc, aunque falte el aceite del olivo significa que falta salud.
aunque haya enfermedad, aunque estemos ahí sufriendo, es necesario eh, el sufrimiento y la aflicción para entrar al reino de los cielos, porque la angustia va a venir, amigos. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, aunque no haya vacas en los corrales, eso significa que no haya alimento, no haya carne, no haya leche. Aunque no haya alimento, amigos, con todo bendeciremos al Señor y le honraremos, porque Él es nuestro Dios y nos ha regalado su salvación. Y la salvación es para todo aquel que quiere, que decida obedecer al Señor. Si no quieres obedecer, no hay problema. No hay problema. La decisión es tuya. Por eso tienes un gran problema que resolver con tu decisión. Entonces, tú decides. ¿Quieres ir al cielo o te quieres ir al infierno? Así de sencillo. Entonces, viene Cristo, amigos. Es un hecho. Y todo esto se va a poner bien feo. Vienen tormentas, vienen lluvias impresionantes. Y déjenme decirles que estas lluvias que se van a ver en estos tiempos van a aflojar la tierra. Lluvias torrenciales por donde quiera, en todo el mundo. Vean España. Ayer cayó un tormentón aquí en Tonalá. Ahora imagínense, se ablanda la tierra y cuando venga el terremoto, amigos, esto va a ser un caos. Va a ser muy triste para muchos. Después del arrebatamiento ya no habrá salvación. Bueno, a salvación gratuita, como Dios nos ha dado esta salvación gratis. Hay que empacar las maletas, eso es simbólico. Pero después del arrebatamiento va a haber salvación, pero va a ser muy difícil, amigos, porque ya no va a estar el Espíritu de Dios aquí. Bueno, sí va a estar, pero no, ya no va a estar en los creyentes, como la promesa dice que nosotros recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces por eso nos vamos a ir. Pero si Cristo no vive en ti, no te vas a ir en el arrebatamiento. Y para que Cristo no es nada más decir, yo creo en Cristo. Y no. Necesitas conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer sus planes, sus propósitos para poder tú ir al cielo. Así de que corre por tu vida, sálvate, corre a los pies de Jesús, lee la Biblia, ama su palabra, obedece su palabra, porque los que no obedezcan no van a ser salvos, van a perecer. Esto es bien claro. La Biblia no es como aquellas personas que me dicen, el amor de Dios es incondicional. Bueno, yo me pongo a pensar, bueno, sí, es incondicional. O sea, Dios no puso condiciones, sino que la salvación es para todos, el amor de Dios es para todos, para todo aquel que quiere y que cree. Pero en realidad, cuando tú ya conoces a Jesús, aceptas su palabra en tu vida, tiene condiciones. Y la primera condición es arrepentirse. Aquí lo dice. Y al oír esto se compugieron de corazón, o sea, tuvieron miedo, tuvieron temor. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y después dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces ya viene el perdón y recibirán al Espíritu Santo. Mientras, no, amigos. Si tú ves a una persona que va a la iglesia y habla del Espíritu Santo, amigos, y ves que esa persona es borracha, mentirosa, sangrona, altiva, orgullosa, y tantos pecados que hay, que es adúltero, que es fornicario, que es borracho. Amigos, el Espíritu Santo no está en esa persona, porque si en esa persona está el Espíritu Santo, entonces esa persona obedecería la palabra y conocería lo que está bien o lo que está mal. Aunque Dios puso eternidad en nuestro corazón y nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Somos conocedores de lo bueno y de lo malo.
y sin el Espíritu Santo. Ahora imagínate con el Espíritu Santo. Dice Jesús que eres, em, que Dios te revela su juicio, que Dios te revela su palabra para que tú entiendas y te arrepientas. Es que no hay excusas, amigo, porque si Cristo no hubiera venido, no tendrías problema de tus pecados, pero ahora te amolaste. Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos. No hay excusas. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Salúdame a tu mamá, Cari. Salúdame a tu hermano y ya sabes, comparte este mensaje. Los amamos y nos acordamos mucho de ustedes, ¿eh? No crean que nos hemos olvidado de ustedes. Bendiciones.